están, pero lo pueden ver. Les presento a quienes no lo pueden oír porque no están en portugués, pero es Klaus Moraes, teólogo brasilero, que además estará haciendo la labor de traducción del portugués al castellano cuando sean presentaciones en portugués y del castellano al portugués cuando se traten de presentaciones en español. Así que bueno, ahora le voy a ceder la palabra al presidente de la Fraternidad Teológica Latinoamericana para que él les dé la bienvenida. Estimados hermanos y hermanas, saludos desde Barranquilla, Colombia. Le damos la bienvenida a todos y todas que están ya conectados para nuestra tercera consulta de la Fraternidad Teológica Latinoamericana a nivel continental. En este año hemos tenido ya 2 consultas y esta es la tercera de este año y la última que haremos, y luego seguramente el año que viene estaremos comunicándoles las próximas actividades. Pero esta consulta dedicada a la educación teológica en América Latina, reflexionando sobre distintos temas relacionados a la educación teológica, ha sido, y como ustedes saben, sigue siendo un tema de reflexión constante por iglesias, por universidades y demás. Estamos muy contentos, alegres de todos los que han respondido abiertamente para inscribirse por un lado, que tenemos cerca de 250 personas inscritas para la actividad de hoy, y vamos a trabajar en el tema, y también a todos los miembros del CD, miembros, hombres y mujeres, miembros del CD de la FTL, que hemos estado y estamos involucrados apoyando de distintas maneras lo que está haciendo y dirigiendo en esta oportunidad nuestro secretario ejecutivo. Quizás lo último que quería decirles es que esta actividad, la de hoy, tenemos representantes de distintas partes de América Latina, de habla hispana, en Centroamérica, Norteamérica y en algunos lugares más. Entonces estamos muy placidos, muy agradecidas con Dios por la consulta. Como decimos siempre, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y bueno, sin mayores palabras, oramos consulta sea de mutuo enriquecimiento para todos aquellos y aquellas que estaremos participando. Dios les bendiga. Juan José. Gracias César. Como decía hace un ratito, les damos a todos la bienvenida, contentos de estar aquí. Sentimos que estas consultas están animando a la vida de la FTL, que se expresa de diferentes lugares. Una de ellas son estas consultas continentales. Ya, gracias a Dios, estamos teniendo también contactos con otros hermanos y hermanas de Europa y de otras partes del mundo que se están familiarizando con estos encuentros, y estamos contando con sus participaciones, y además deseosos, expectantes de que expresen su deseo de abrir núcleos locales, ya sea algunos otros más dentro de América Latina o de los Estados Unidos, pero estamos animando también la
organización de núcleos locales en España, en Inglaterra. Así que bueno, gracias por su participación y esta disposición. Yo voy a compartir algunas cuestiones técnicas. Todos ustedes han entrado por la plataforma y ustedes verán que mientras que habrán momentos en los que tendremos conferencias o conversatorios conjuntos, luego habrán otros momentos en los que se darán dos simultáneas, que a su vez consistirán en dos exposiciones, cada una de 20 minutos, y luego habrá un tiempo de 15 minutos para conversar. Tenemos una persona que va a estar coordinando esos momentos y además, bueno, todos estamos teniendo un soporte técnico. Ustedes tienen el WhatsApp de la FTL por el que les llegó el anuncio, la invitación. Así que si tienen algún inconveniente, por favor, escriban a ese WhatsApp. Yo sé que todos tenemos amistad, nos conocemos y a veces podemos usar las vías más personales para preguntar, pero en este momento estaremos todos focalizándonos acá. Entonces les rogamos que canalicen sus consultas por el lado del WhatsApp de la FTL, ¿está? Entonces les voy a agradecer que ahí nuestro hermano Jair, que está haciendo esa tarea, va a estar contestándoles. Así que bueno, en este primer momento vamos a empezar con la temática que nos convoca y un recuento bueno, le voy a pedir al doctor Enrique Martínez que él sea quien presente esta primera parte. Yo solamente para comentarles que cualquier cosa en cuestión tecnológica, cuenten con nosotros, que estaremos tratando de darle soporte a lo que ustedes necesiten. Muy buenos días a todas y a todos. Realmente es un privilegio poder estar en este inicio de esta tercera consulta teológica de la Fraternidad Teológica Latinoamericana del año 2022. Pero queremos recordar que en septiembre del año pasado se inició con otra consulta continental, así que estamos contentos de la actividad que se está realizando con las consultas. Creo que me atrevo a decir que no habíamos tenido tanta actividad en años. Y pues la virtualidad nos ha abierto puertas también para mayor participación de personas. Quisiera presentar a los ponentes. El tema es Historia de la Educación Teológica en América Latina. Siempre la historia juega un rol fundamental. Así que vamos a tener dos expositores especiales, a la doctora Mariel de Luca y al doctor Wanderley da Rosa. Rápidamente quisiera presentarles la hermana Mariel de Luca. Es licenciada en antropología del Bethel College de Minnesota, tiene una maestría en bibliotecología por la Universidad de Minnesota y es doctora en educación de Bethel University, Minnesota. Actualmente es consultora en educación teológica para Latinoamérica y el Caribe en Resource Leadership International de Canadá. Es miembro del Comité Consultor de Bíblica Virtual, representante para América Latina, en el Comité Ejecutivo del International Association for Mission Studies y directora de biblioteca en el Pacific Theological Seminary. En San Diego, California. El hermano Wanderley da Rosa es doctor en teología por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, profesor de historia del cristianismo y director general de United College of Victoria desde 1997. Miembro de la Asociación Americana de Religión, actualmente es Visiting Scholar en Princeton Theological Seminary en Princeton, Estados Unidos.
Es autor del libro Dualismo en la Teología Cristiana, escrito en el 2010, y Por una fe encarnada, una introducción a la historia del protestantismo en Brasil, del 2020. Así que tenemos dos ponentes con una amplia formación, y sin duda que va a ser un tiempo especial. Antes de darle el espacio a la doctora Mariel de Luca, quisiera concluir con lo que planteó el hermano César Carguachín, quien pidió hacer una oración. Entonces vamos a comenzar con un tiempo de oración por toda esta actividad que vamos a realizar el día de hoy. Y le voy a pedir a otro miembro del CD o Comité Directivo, hermana de Brasil, Regina Fernández, para que pueda orar en portugués e introducirnos a esta consulta. Oremos. Gracias, Henrique, pela chamada. Vamos a Deus nesta tarde que estamos reunidos, nós de várias partes da América Latina, preocupados e preocupadas com a educação teológica que se desenvolve nela. E nos propomos aqui a discutir amplamente esse assunto, a fim de que a gente possa melhorar, aperfeiçoar, corrigir, fazer melhor a Deus. E produzir melhor teologia a partir da nossa região. Nos ajuda, nos ilumina, nos fortaleça, e que cada um que vai falar, que vai participar, que vai ouvir nesta tarde, ó Pai, possa ter de Ti também, por meio do Teu Espírito que está entre nós, a orientação e a direção. Agradecemos por essa oportunidade e pela Tua presença em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Gracias. Entonces comenzamos esta consulta con la presentación de la doctora Mariel de Luca. Bueno, para mí, buenos días. Estoy en California, pero para muchos de ustedes es buenas tardes, o buenas noches, o buenos mediodías. Muchísimas gracias por la invitación. Y hoy tenemos frente a nosotros tres tremendas disciplinas: historia, educación y teología, y que encima tienen que ser tomadas en cuenta dentro del contexto de América Latina y el Caribe. Y si logro hacer esto en 20 minutos, creeré en milagros. Me acerqué al tema teniendo en mente las cuatro posturas expresadas por Rubén Alves en 1981, y luego que fueron mencionadas por Miguel Bonino en una carta escrita en 1993 a los jóvenes historiadores, jóvenes de ese momento, del protestantismo latinoamericano. Y dice así: el historiador, así, es alguien que recupera memorias perdidas y las distribuye, como si fuera un sacramento, a aquellos que perdieron la memoria. En verdad, ¿qué mejor sacramento comunitario existe que las memorias de un pasado común, marcadas por la existencia del dolor, del sacrificio y de la esperanza? Recoger para distribuir. Él no es solo un arqueólogo de memorias, es también un sembrador de visiones y de esperanzas. ¿Puede un historiador ser objetivo y desapasionado? ¿No hace él sus investigaciones como alguien que busca una carta de amor perdida, carta que haría al amante feliz para siempre, como alguien que busca un testamento olvidado, testamento que haría rico al pobre que lo busca? Y la arqueóloga en mí dijo: no te rindas, sigue buscando. La amante en mí apreciaba los hallazgos, pero también me entristecía al saber que no estaba encontrando ni tenía toda la información deseada. Arnoldo Canclini también habla de sembrar, cuando dice que de los historiadores,
Debemos alentar a los que apenas si pueden registrar memorias y también a aquellos que son capaces de hilvanarlas en una concatenación rigurosa que describa el sentido de todo aquello. Lo encontrado será repartido como un sacramento para que juntos podamos ver cómo Dios se ha movido maravillosamente en este continente. Empezamos entonces con un poquito de historia, porque no nos podemos escapar de ella. La doctora María Elena González de Luca, que es argentina-venezolana, dijo que la historia es esa mezcla de contrastes, es la combinación, la coexistencia en constante tensión entre opuestos, lo viejo, lo nuevo, Estado, sociedad, el conflicto, la crisis. Eso no es ajeno a la historia, esa es la historia. Sí. Los historiadores eclesiásticos de la Iglesia Protestante Latinoamericana, como Bastián y Roy, se refieren a 3 periodos asociados a tendencias políticas y económicas específicas en todo el mundo. Me gustaría usar la palabra momentos para referirme a esos periodos históricos particulares y cómo el momento presente también ha sido moldeado por los anteriores. Trataré de unir luego estos 3 momentos con esos 4 modelos históricos de la educación teológica. Y Mondragón, uno de nuestros miembros, afirma claramente que las ideas protestantes llegaron a América Latina mucho antes de que los misioneros profesionales llegaran al continente. Según también el doctor Roy, el protestantismo en América Latina creció cuando los europeos respondieron a factores religiosos, comerciales, teológicos, eclesiológicos, sociológicos y apocalípticos. Por lo tanto, podemos afirmar con seguridad que el protestantismo en América Latina es el producto de la inmigración y la misión. Un primer momento, un periodo colonial protestante, podríamos decir que va desde 1492 hasta 1808, gran periodo. Y Justo González escribe que a pesar de que hubo políticas para evitar que los protestantes entraran en sus colonias, la primera gran incursión del protestantismo en América del Sur tuvo lugar bajo la autoridad española. Este es el caso de los luteranos alemanes que llegaron a Venezuela en 1529. Pero es en Brasil donde se funda la primera colonia protestante francesa en 1555, y donde ahí también se escribe la primera confesión de fe cristiana que incluía 17 artículos. También hay que considerar que desde 1625 aproximadamente, el Caribe se convierte en un lugar estratégico para España, Inglaterra, Holanda y Francia. La pluralidad de idiomas y de religión estaba presente en esta área. Había comunidades católicas junto con iglesias anglicanas, metodistas, presbiterianas, bautistas, iglesias reformadas y moravas que entraron en el Caribe holandés. Y un subperiodo de este grande, de 1492 a 1655, donde está el protestantismo con la Inquisición, donde colonos luteranos llegan a Venezuela, donde se arman colonias hugonotes cerquita de Río de Janeiro, los anglicanos van al Caribe, la iglesia anglicana entra en Jamaica. Y también entre 1655 y 1808 sigue el protestantismo con la Ilustración metiéndose en América Latina y vemos sociedades misioneras anglicanas, misioneros moravos en las Guyanas, misioneros bautistas en Jamaica, anglicanos en Trinidad. Ese sería este primer momento hasta 1808. Desde 1808 hasta 1959 los historiadores consideran que hay un segundo momento, donde hay sociedades protestantes y modernidad liberal. Este es el momento de la libertad y la independencia. Durante las primeras 3 décadas del siglo XIX, las revoluciones de independencia tuvieron lugar en toda América Latina y surgieron nuevas naciones al separarse de la dominación española. Y hay ahí choques entre liberales y conservadores, especialmente al principio de estos momentos.
Y Samuel Escobar nos recuerda que los pioneros del movimiento protestante vinieron durante el periodo de la Guerra de Independencia de España. Entonces vemos que empiezan a llegar a Uruguay la Sociedad Bíblica Extranjera Británica, vienen pastores bautistas escoceses como Diego Thompson, los bautistas van a Belice, etcétera, etcétera. El protestantismo también logra meterse en los derechos liberales, y en Colombia, en 1853, se separa la Iglesia y el Estado, y es la primera que proclama la libertad de religión. Hay grupos valdenses ingresan a Uruguay, y hay inicios protestantes en México, entre 1857 y 1917. La Iglesia Metodista ingresa al Perú, comienza la Iglesia Presbiteriana en Chile, anglicanos van a Puerto Rico, y continúa así metiéndose de a poquito entre 1880 y 1916, donde se menciona que ahí es un gran momento para el origen de la educación teológica evangélica en el Río de la Plata, según Granados. Cuando en Uruguay, un metodista residente y un pastor de la Iglesia Valdense en Uruguay deciden formar pastores autóctonos para el ministerio de la Iglesia. Y durante ese periodo, antes del proyecto misionero, vemos cantidad de lugares a donde llegan la Iglesia Luterana, la Iglesia Adventista, la Iglesia del Nazareno, van a Perú, República Dominicana, etc. El proyecto misionero que todos conocemos desde 1916 a 1959 es como es el nacimiento de una conciencia, de un pensamiento protestante muy fuerte, y todos conocemos donde se ocurre el primer Congreso Evangélico Latinoamericano en Panamá en 1916. Se crean seminarios evangélicos unidos en la Ciudad de México y Buenos Aires, la Iglesia Menonita ingresa a la Argentina, la Iglesia Menonita también va a México, se funda el Instituto Bíblico Costarricense, y hay un tercer Congreso Evangélico Latinoamericano en La Habana. Entre 1929 y 1949, este periodo de 20 años, hay como un evangelio social, donde comienza la misión Nuevas Tribus en Brasil, el Instituto Bíblico Costarricense ahora se llama Seminario Bíblico Latinoamericano, se crea el Consejo Mundial de Iglesias, está la primera conferencia evangélica latinoamericana en Buenos Aires. Y empiezan a haber ahora momentos de crisis en este proyecto misionero liberal, un poquito después, entre 1949 y 1959, porque hay un movimiento muy anticomunista, y eso se ve también en la educación. Y se empieza en 1954 el movimiento estudiantil cristiano en América Latina, la Conferencia General Bautista ingresa a la Argentina, la Asociación General Bautista también entra en Brasil en ese periodo. Y el tercer gran momento histórico para la Iglesia Protestante en América Latina se considera una crisis de transición, donde el protestantismo ya está bien establecido debido a la presencia de las sociedades misioneras, hay presencia rural y urbana en toda América Latina, la iglesia dominante es la Iglesia Católica, y los protestantes continúan actuando en ese momento como una minoría. Algunas iglesias comienzan a seguir el modelo norteamericano de pastores profesionales y comienzan a surgir nuevos grupos denominacionales. Y es ahí, en esos momentos, donde se empiezan a crear grupos de asociaciones teológicas, se crea la Comisión Evangélica Latinoamericana de Educación Cristiana, se empiezan a producir grandes revistas que continúan, se funda la Fraternidad Teológica Latinoamericana, y también en ese momento encontramos con Clade 1. Y luego así continuamos un poquito más con la Asamblea de Coatepec en México y en la segunda conferencia, el segundo Clade en 1979. A través de la historia, no solo de América Latina, sino de todo el cristianismo, Charles Davy, Plutarco Bonilla y Sidney Roy
mencionan 4 modelos históricos a lo largo de la historia, que de alguna manera han permeado y continúan hasta el presente. Los primeros siglos, se considera, especialmente los primeros 2 siglos, que hay un modelo histórico catequista, hay una invitación al discipulado, hay una relación muy íntima entre maestro y alumno. Otro segundo modelo histórico es el ascético, el monástico, donde sí, ahí se empieza a institucionalizar la iglesia, el laico debe honrar al obispo y respetarlo como padre, señor, maestro, como sumo sacerdote y guía. Luego el otro modelo sería el escolástico, donde los profesores, con afán de conocer por el conocimiento mismo, hay poca educación para los laicos, y es ahí donde es muy interesante que la educación teológica más significante en la Edad Media es a través del simbolismo religioso y no tanto a través de la palabra predicada. Y ahí en ese momento empiezan a nacer universidades. Y luego nos encontramos con este modelo de seminario donde cada catedral tenía que establecer un seminario para la educación de futuros sacerdotes. Es muy fuerte después de la Reforma para las iglesias que forman parte de la Reforma porque creen en el sacerdocio de todos los creyentes. Entonces hay un gran momento. Para Bonilla, los 4 modelos proveyeron una amplia diversidad en la educación teológica a través de los siglos, a veces suplementando, a veces negando lo explícito o implícito en uno o más de los otros modelos, algunos por razones que se rechazan por razones teológicas, como los modelos 2 y 3, o sea, el escolástico y el ascético, y el 4 se mantiene casi siguiendo lo establecido en Trento, que decía así: entrenar a hombres leales al ideal de la Iglesia, firmes en medio de la tormenta, con seriedad en su propósito, obediencia absoluta, entrega completa a las definiciones de la Iglesia. Un poquito de teología entonces ahora en el contexto de esta historia de la educación teológica. Y tengo, creo, 5 minutitos más, ¿no? La extensión geográfica y las características culturales de América Latina son tremendas. Y cuando tenemos países de habla español, portugués, francés, inglés, papiamento, y consideramos que son todos países diferentes y únicos. Y al mismo tiempo creo que podemos rescatar algunas cosas que nos unen y que nos han marcado. Y creo que una de las cosas que podemos decir en estos tiempos que algunos consideran de crisis, yo creo que hay algunos teólogos y educadores cuyas obras siguen siendo influyentes durante la segunda década del siglo XXI en la educación teológica en América Latina. Uno de los que yo considero que sigue teniendo preponderancia para nosotros hoy sería enfatizada por Ricoeur, la hermenéutica de la sospecha, porque ha sido una perspectiva que ha impactado la educación teológica, porque a través de su práctica los teólogos latinoamericanos y caribeños descubrieron que la objetividad absoluta no existía y que cada enfoque está influenciado por la cosmovisión de cada individuo. La influencia hermenéutica bíblica de Ricoeur ha sido estudiada y su investigación concluye que su impacto se observa en el trabajo de personas como Severino Croato, Juan Luis II de Uruguay y Clodovis Boff de Brasil. Los escritos de Ricoeur contribuyeron a la búsqueda de esa identidad latinoamericana, la praxis real de la liberación y el desarrollo de un concepto de utopía positiva. A pesar de la fuerte influencia de la teología eurocéntrica y norteamericana con su énfasis en la objetividad, la educación teológica latinoamericana ha demostrado que cada teología está impregnada por la subjetividad de cada enfoque. En segundo lugar, otro referente que me parece muy pertinente para nosotros aún hoy a través del tiempo es Paulo Freire, un educador brasilero, donde él es muy crítico con este tipo de educación que aplicaba el método bancario, y Freire enfatiza el diálogo, las conversaciones como medio para la educación transformadora. El diálogo, dijo él, es el encuentro entre hombres mediado por el mundo,
para nombrar el mundo. Para Freire, la educación debe ser transformadora y debe dialogar. Y creo que la educación dialógica puede considerarse una gran contribución de América Latina para el resto del mundo. La tercera persona importante en el contexto de la educación teológica latinoamericana, según lo que yo he observado, que tiene que ver con la teología internacional, es la que escribió muchas veces José Migos Bonino, teólogo argentino, donde él dijo: toda teología debe ser fiel a la totalidad de la revelación de Dios en Cristo y a la catolicidad del pueblo de Dios, al mismo tiempo que comunique esa totalidad en la carne concreta del lenguaje, del tiempo y de la cultura. Este enfoque teológico menciona los siguientes elementos clave: la totalidad de la revelación de Dios en Cristo, que evita el uso de textos aislados para proponer una teología; la catolicidad de la Iglesia, para evitar utilizar solo un sector de la comunidad cristiana y comunicar el aspecto encarnado de la educación teológica, que incluye el lenguaje, el tiempo y la cultura. Y yo creo que cuando observamos a nuestra realidad latinoamericana, los modelos de liderazgo, las cosas el estilo de liderazgo, donde tenemos que realmente tener una mirada de autoobservarnos y autorreflexionar para poder dialogar con los demás, como dijo Freire. 2 minutos. Todos estamos acostumbrados al golpe de conciencia que recibimos cuando pasamos junto a los niños de la calle. Ya hemos construido nuestras defensas de una manera u otra. Y él dijo: hace mucho tiempo conocí a una anciana que pedía dinero y me sorprendió su parecido con mi madre. Eso fue un shock profundo. Pero luego me sorprendí conmigo mismo, porque se supone que el ser humano anónimo no debe doler. Tenemos muchísimos ejemplos en América Latina de instituciones como el Colegio Adventista de Chile en 1906, donde se dieron cuenta rápidamente que necesitaban reconocimiento estatal. Otros colegios adventistas de La Plata sabían que había que innovar y que los estudiantes necesitaban trabajo. El IVA en 1922 dijo que necesitaba tener diálogo denominacional. La Fundación Universitaria en Medellín, Colombia, se unió lado a lado con la Iglesia porque sabía que solos no podían hacer nada. Hay muchísimo más para decir sobre la fundación ahí en Colombia, que después, bueno, quizás en otro momento tengamos tiempo para entrar. Pero me gustaría terminar con una frase que creo que nos puede ser útil a todos aquellos que estamos en la educación teológica de alguna manera u otra. Y viene del siglo V, y es Ama Teodora, una de las madres del desierto, y ella dijo: el maestro, el profesor, nosotros, debe alejarse del afán de dominar, de vanagloriarse, de ser orgulloso, y que nadie pueda engañarlo mediante la adulación, ni cegarlo con obsequios, ni conquistarlo a través del estómago, ni ser dominado por el enojo. El maestro debe ser paciente, dulce y tan humilde como sea posible, que supere las pruebas en discriminar y que esté lleno de cuidado y amor por las almas. Que así sea. Muchas gracias. Amén. Gracias, Mariel, por tan excelente introducción histórica, educativa y teológica, lo que nos hace creer en los milagros, ¿verdad? Así que voy a entregar el tiempo a Wanderley da Rosa, do Brasil. Ok, muito obrigado, professor Henrique. Obrigado, professora Mariel. Muito bom ouvi-la. Obrigado, professor Juan Barreda, também pelo convite. Eu falarei a partir de 3 perspectivas. A partir da perspectiva histórica, porque esse é o tema que nos é dado e é disso que se trata esse evento de hoje, e ao mesmo tempo porque eu tenho sido professor desde a década de 90 da história do cristianismo.
Falarei também a partir da perspectiva teológica, porque naturalmente também é disso que se trata, né? Nós trabalhamos com teologia. Mas eu falarei também a partir da perspectiva ecumênica, para usar talvez uma expressão da moda. Esse é o meu lugar de fala, porque ao longo de muitos anos eu tenho labutado no mundo teológico a partir dessa perspectiva dialógica e ecumênica. Muito bem. Então, em primeiro lugar, a raiz histórica e teológica dos seminários latino-americanos é o que eu gostaria de apresentar. Todos sabemos que a origem da maior parte dos seminários teológicos latino-americanos fundados no século XIX e na primeira metade do século XX, essa origem são os Estados Unidos da América, sem desconsiderar, obviamente, as instituições fundadas também por europeus e pelos próprios latino-americanos. Portanto, uma tarefa que se nos impõe, considerando essa grande influência da teologia e do contexto estadunidense sobre as nossas instituições teológicas desde a sua origem, uma tarefa que se nos impõe é conhecermos o contexto teológico estadunidense daquele período, se quisermos entender sob que perspectiva teológica os nossos primeiros seminários foram criados. Pois bem, perguntemos então quais eram as características das igrejas evangélicas norte-americanas e de suas instituições teológicas no século XIX. E eu respondo a essa pergunta de forma resumida, apresentando 3 características. Em primeiro lugar, aquilo que se convencionou chamar perfeccionismo, também conhecido como movimento de santidade, ou holiness. No século XIX, o protestantismo estadunidense desenvolveu particularidades que expressavam uma visão de mundo própria daquela sociedade. Dentre essas características, fortalecidas durante o segundo grande avivamento, podemos destacar exatamente isso que chamamos de perfeccionismo ou holiness. Doutrina que expressava a compreensão de santidade cristã como negação do mundo. Em meio a dezenas de ideias milenaristas, algumas pregando o retorno imediato de Cristo, acreditava-se que era necessário que os fiéis estivessem preparados para esse grande acontecimento. Diante disso, grandes reuniões de conversão e santificação ocorriam em todas as partes, ocasião em que se pregava o afastamento do mundo, a guarda do domingo como o dia do Senhor, o combate aos vícios, notadamente jogos de azar, fumo e bebidas alcoólicas. A ênfase era na descida do Espírito Santo. Em resumo, era necessário se converter o maior número possível de pessoas, conversão aqui entendida como uma experiência pessoal profundamente emocional, inserir essas pessoas num processo de santificação, que significava afastamento do mundo, mortificação de qualquer tipo de prazer e se prepararem para a iminente volta de Cristo. Segunda característica, ou em segundo lugar, as igrejas norte-americanas do século XIX também estavam marcadas pelo que se chamou de doutrina da igreja espiritual. Ora, os norte-americanos se viam como o povo escolhido de Deus para a salvação do mundo. Verifica-se, no entanto, que boa parte desses cristãos evangélicos possuía escravos. A questão que se colocava era como que cristãos escolhidos por Deus para a salvação do mundo podem escravizar outros seres humanos. Então era necessária uma justificativa teológica que sustentasse tal situação. É aí que entra a doutrina da igreja espiritual, que servia como esse arcabouço teológico que tentava resolver essa questão,
usando dois argumentos principais. Em primeiro lugar, afirmava-se que o compromisso da igreja era com as questões espirituais e que questões de ordem civil deviam ser deixadas aos políticos. O negócio da igreja era a salvação das almas. E um segundo argumento, e principalmente, advogava-se que a própria Bíblia defendia a escravidão e que esta era uma ordenança divina como tantas outras. Conclusão, era que o verdadeiro cristão não apenas podia ter escravos, mas devia tê-los, e com a obrigação de defender esta causa como sinal de sua fidelidade aos mandamentos de Deus. Caso contrário, estaria traindo a vontade divina. E, em terceiro lugar, o que caracterizava o contexto evangélico e teológico estadunidense no século XIX era a ideologia do destino manifesto. Quando o navio Mayflower atravessou o Oceano Atlântico em 1620, levando os pais peregrinos, famílias de puritanos congregacionais que fundariam a primeira colônia americana, eles acreditavam que Deus os guiava para a nova Canaã, assim como fizera com Josué. E assim como na história bíblica, o uso da violência bélica para a ocupação das novas terras não era visto simplesmente como um item necessário ao cumprimento da missão, mas passava a ser a própria missão da igreja. O destino manifesto, portanto, chamo aqui a atenção de vocês, é a autocompreensão de que a nação norte-americana é a nação escolhida por Deus para a salvação do mundo. A bem da verdade, esta ideologia compreende que o destino do mundo foi entregue por Deus aos povos anglo-saxões. No século XIX, um pastor metodista, ecoando essa ideia, se expressou dessa forma, abre aspas, Deus está usando os anglo-saxões para conquistar o mundo para Cristo, a fim de despojar as raças fracas e assimilar e moldar outras. O destino religioso do mundo está nas mãos dos povos de fala inglesa. A raça anglo-saxã, Deus parece ter entregue a empresa de salvação do mundo. Minhas conclusões sobre esse primeiro item. Sob estas influências que nossos primeiros seminários foram fundados. Por conseguinte, nossos primeiros seminários visavam formar evangelistas, homens preparados para pregar a boa nova da salvação, mas também para doutrinar as suas ovelhas, alertando-as dos perigos do mundo, influenciá-las com a visão de mundo e cultura norte-americanas, uma vez que esta era a nação escolhida por Deus. E tudo isso involucrado numa teologia que se apresentava como a verdade divina, a perfeita e pura tradução das Sagradas Escrituras. Aliás, naquela época, o Seminário Teológico de Princeton, onde eu me encontro nesse momento, era o celeiro da ortodoxia protestante, seminário do qual saiu o missionário que implantou o presbiterianismo no Brasil e fundou o primeiro seminário naquele país. Assim, boa parte de nós foi formada em seminários que se mantêm ainda nos dias de hoje fiéis aos ideais teológicos dos fundadores e replicamos para nossos estudantes e comunidades de fé esse tipo de teologia que eu chamaria de forte, uma teologia forte, uma teologia na qual não há espaço para dúvidas, não há espaço para dissensos, não há espaço para o contraditório. Meu segundo ponto é falar exatamente sobre teologia e dogma. Ora, pensamos na teologia como a inteligência da fé. Desde Agostinho, passando por Anselmo, a teologia representou esse esforço humano para se entender a experiência da fé.
Um esforço no sentido de se produzir um anteparo racional à fé, de se dar uma substância compreensível para a experiência religiosa. Daí o credo ut intelligam de Anselmo. Aqui eu recuaria um pouco mais no tempo, até o início do segundo século, para lembrar as palavras de Santo Inácio de Antioquia, que na posição de um dos líderes cristãos, após o desaparecimento da geração dos apóstolos, e enfrentando o desafio representado pelo movimento gnóstico, orientou os fiéis em uma de suas cartas, abre aspas, evitem as divisões como princípio do mal. E em seguida, ele apresentava o caminho para se evitar essas divisões. Na opinião de Inácio, em primeiro lugar, obediência irrestrita aos bispos e, em segundo lugar, adotarem uma única verdade. Esse foi o sentido original da adoção da palavra católica ou catolicidade, ou seja, o único e verdadeiro ensino dos apóstolos. Portanto, para Inácio, o que garantiria a unidade do cristianismo era a adoção de uma única verdade, regida por um único poder central, o poder dos bispos. A partir daí, toda a patrística e os teólogos medievais vão se esforçar por construir esta unidade, unidade que devia gerar em torno de uma única verdade e de um poder central. Assim, chegou-se a um todo uniformizado, hermético, o que nós chamamos de cristandade. Uma verdade única que abarcava toda a realidade, o dogma, e um poder central consubstanciado na monarquia e no papado. Era necessário se produzir um discurso perfeito sobre Deus. A teologia se transformou em dogma. E, ao fazer isso, ela eclipsou, por assim dizer, os seus objetos de reflexão, a fé e as escrituras. Os ventos da modernidade dos séculos XV e XVI vieram arejar esse ambiente e criaram as condições necessárias para um mundo plural, um mundo polissêmico de reconhecimento do outro, de diálogo. A reforma protestante, de alguma forma, contribuiu para a irrupção dessa nova realidade, mas não tardou para que a própria reforma expusesse as suas contradições. Não demorou para que ficasse claro que, para Lutero, liberdade de consciência deveria acontecer dentro de determinados limites. Logo, os principais grupos protestantes desenvolveram as suas próprias confissões de fé, estabelecendo os limites do aceitável em termos de expressão teológica. Então, vejam vocês que a reforma que se ergue contra o mundo monolítico criado ao longo da Idade Média, contra uma teologia unívoca, agora, com o passar do tempo, vê-se lutando contra a divergência, o dissenso, vê-se lutando para preservar a unidade da verdadeira fé. Os vários documentos produzidos nos primeiros 100, 150 anos da Reforma mostram isso. Era necessário uma visão totalizante e essencialista da experiência com o divino. A autonomia do sujeito, a liberdade de consciência e de expressão era ousadia em demasiado. Meu terceiro ponto, teologia e kenosis, como uma proposta alternativa de teologia para as nossas instituições a partir desse breve histórico. Como podemos oferecer um ensino teológico que supere esse legado da teologia novecentista dos missionários norte-americanos de um lado e de outro lado das teologias confessionalistas, pretensas verdades, excludente de outras vozes, rumo a uma teologia dialogal e ecumênica? Eu acredito que podemos encontrar a resposta para isso na teologia da encarnação. A teologia deve ser entendida como esforço humano, e como tal ela está submetida às contingências históricas que alcançam a todos nós. A teologia, ela fala sobre experiência da fé,
ela medita sobre a revelação de Deus, ela reflete sobre as Escrituras, mas não deve ser confundida com elas. O segredo da teologia é a antropologia, já dizia Feuerbach, e Bultmann ecoava esse pensamento ao afirmar: toda teologia é simultaneamente uma antropologia. Mas a teologia elaborada na patrística, no medievo, nos tempos da Reforma e nos Estados Unidos da América do século XIX esqueceu-se disso. Não quis se assumir como projeto humano demasiadamente, como inteligência da fé circunscrita, portanto, a um tempo e a um espaço. Eu creio que a reafirmação insistente e cotidiana da historicidade da teologia é conditio sine qua non para a produção de uma teologia dialógica e ecumênica. E onde nós vamos encontrar esse modelo? Na teologia da encarnação, assim como nos é apresentada pelo apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 2, dos versículos 5 a 11. A um Deus quenótico corresponde uma igreja quenótica. Assim se expressou o teólogo batista brasileiro Alessandro Rocha. E eu acrescentaria: a um Deus quenótico deve corresponder uma teologia quenótica. A um Deus que se esvazia, se enfraquece, deve corresponder também uma teologia que se esvazia e se enfraquece. Ora, se Jesus de Nazaré se impôs uma condição de fragilidade, aqueles que o seguem também devem voluntariamente optar pelo autodebilitamento. A isso nos induz o versículo 5 desta passagem. Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Temos assim na kenosis o ponto de partida de uma hermenêutica nihilista, na expressão de Gianni Vattimo, que pode nos proporcionar um itinerário teológico. Nesse sentido, as teologias sistemáticas e dogmáticas precisam ser muito cuidadosas. Afirmações contundentes e definitivas acerca do ser de Deus e de sua vontade não estão em consonância com a atitude de fragilidade exposta nesse texto de Filipenses. Toda a história da teologia cristã, desde a patrística até os tempos modernos, caracterizou-se por essa atitude forte. A partir daí, dessa história, o sentido da fé identificou-se cada vez mais como crença do que como vivência confiante. Não havia uma característica divina que não pudesse ser compreendida e claramente explicada nos mínimos detalhes. Nessa toada, a espiritualidade cristã circunscreveu-se a um corpo de doutrinas corretamente formuladas e com elas se confundiu. Uma teologia quenótica, ao contrário, se apresentará como uma interpretação e não como uma descrição objetiva de fatos. Não temos aqui um objeto, mas um evento na linguagem de Heidegger. Essa dissolução da verdade positivista é o sentido da morte de Deus. Para citar ainda, eu estou caminhando para a conclusão, Gianni Vattimo, abro aspas, o anúncio de Nietzsche, segundo o qual Deus morreu, não é tanto ou principalmente uma afirmação de ateísmo, como se ele estivesse dizendo não, Deus não existe. Uma tese do gênero, a não existência de Deus, não poderia ter sido professada por Nietzsche, pois, do contrário, a pretensa verdade absoluta que esta encerraria ainda valeria para ele como princípio metafísico, como uma estrutura verdadeira do real que teria a mesma função do Deus da metafísica tradicional. Enfim, conclui Vattimo, a morte de Deus significa para Nietzsche que não há um fundamento definitivo e nada mais. A morte de Deus, portanto, é a própria kenosis, esvaziamento, fragilidade. Teologia quenótica aponta na direção de um cristianismo não religioso. É a religião da saída da religião. Aqui, a morte de Cristo nos revela as coisas ocultas, não por aquilo que ela afirma, mas por aquilo que ela não afirma. A morte é, por natureza, não uma afirmação, mas um apagamento, um retirar-se.
uma entrega à extinção. E eu concluo, eu finalizo, dizendo que se isto, irmãos e irmãs, faz algum sentido para nós, devemos ter consciência das profundas implicações práticas para a docência teológica à luz desse histórico que temos nas nossas instituições. A nossa postura como docentes na sala de aula, a maneira como tratamos nossos alunos e alunas, a forma como transmitimos determinados conteúdos teológicos. É por isso que eu finalizo propondo para que elaboremos uma teologia verdadeiramente dialógica e ecumênica e que substituamos a máxima de Inácio, evitem as divisões como princípio do mal, como ideal de unidade, pela unidade da oikumene, a unidade em meio à multiplicidade, facilitarmos para os nossos estudantes a possibilidade de enxergarem a casa toda para além dos seus quartos. Devemos, assim, substituir o ideal inaciano de unidade expresso pelo evitem as divisões como princípio do mal, pela máxima de Paulo, tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Obrigado.